Señor Presidente del Cabildo Insular de La Gomera, señora Rectora Magnífica de la Universidad de La Laguna, señora Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, estimados homenajeados de esta noche, resto de autoridades civiles y militares presentes en este salón de plenos del Cabildo Insular, señoras y señores, sean todos bienvenidos al acto institucional de conmemoración del 10º aniversario de declaración del Silbo Gomero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoy el Cabildo de La Gomera conmemora nuestro mayor símbolo cultural, nuestro lenguaje silbado que seña identitaria de la isla, el Silbo Gomero. Muchos han sido los avatares que durante su historia ha sufrido y padecido el Silbo Gomero, pero en esta noche, y con este sencillo y emotivo acto institucional, queremos enorgullecernos de nuestro patrimonio cultural y conmemorar que hoy, hace 10 años, el 30 de septiembre de 2009, la UNESCO procedió a declarar el Silbo Gomero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De ese momento y para la historia, aquel tesoro cultural que durante tantos siglos nuestros antepasados cuidaron y transmitieron de generación en generación, quedó encumbrado en el mayor reconocimiento del mundo, traspasando los límites de la isla para que el Silbo Gomero se convirtiese en patrimonio de todos. Y justamente por ello, el Cabildo Insular de La Gomera quiere asimismo reconocer la labor, trayectoria y también la dedicación en pro de la conservación y transmisión del Silbo Gomero, patrimonio de la humanidad. Así, en este acto institucional, el excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera reconoce el trabajo y la trayectoria de los maestros silbadores don Isidro Ortiz Mendoza y don Eugenio Darias Darias, así como la conservación del silbo vivo de los silbadores don Sebastián Vera Herrera y su hijo David Vera Herrera. Y como no podía ser menos, hoy que andamos en nuestras tradiciones, queremos comenzar este acto con música, con nuestra música homenajeando el Silbo Gomero. Disfrutemos pues de la actuación musical de la Parranda Chilada.
Silvo Gomero, imposible no emocionarse. Nos han interpretado Folía Gomera, malagueña y romance al silbo. Un ejemplo más de cómo el silbo gomero traspasa fronteras y en este caso también con estas manifestaciones culturales como son la música. Muchas gracias a todos los componentes. Pasamos ahora a la parte más formal del acto, a la razón por la que hoy nos reunimos aquí.
en este salón de pleno por el 10º aniversario de la declaración del Silbo Gomero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por eso, a continuación, ruego a autoridades y silbadores homenajeados que por favor ocupen sus lugares en la mesa presidencial. Excelentísimo señor presidente del Cabildo Insular de La Gomera, don Casimiro Culvero, la excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, doña Rosa Aguilar Cinea, la ilustrísima señora directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, doña María Antonia Pereira Betancor, y los silbadores homenajeados, como no, don Isidro Ortiz Mendoza, don Eugenio Darias Arias, don Sebastián Vera Herrera y don David Vera Herrera. Buenas tardes, señoras y señores. Se abre la sesión del acto institucional de conmemoración del 10º aniversario de la declaración del Silbo de La Gomera como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La candidatura ante la UNESCO para la proclamación del Silbo Gomero es la conclusión del esfuerzo realizado por los habitantes de La Gomera y por el Gobierno de Canarias. Un esfuerzo basado en la necesidad de proteger y salvaguardar una de las manifestaciones vivas más singulares de la cultura tradicional del archipiélago canario. El lenguaje del silbo es un legado ancestral de origen prehispánico que representa la seña de identidad de un pueblo y cuya mera existencia justificaría por sí misma la necesidad de preservarlo. Pero es también un puente tendido entre el pasado y el futuro. Nuestra responsabilidad presente es hacer que lo transitado ya por los gomeros sirva igualmente para la humanidad entera. El silbo gomero, tradición que los gomeros han guardado a través de los años como si fuera un tesoro, ya ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Como resultados, que tengo mucho optimismo, que estoy tan contento como si ya lo hubiera aprobado y que tengo confianza en que este valor nuestro pues va a ser reconocido. No es solo un medio de comunicación que nació de una orografía abrupta, sino un bien cultural que identifica a los gomeros. A partir de ahora se mejorará la supervivencia de este lenguaje ancestral. Esta isla frente al mundo queda promocionada como isla, como cultura y como punto a visitar. Eso por una parte. Y por otra parte, pues que esta isla tiene garantizada
la conservación de este valor que le corresponde. Para defender su candidatura se desplazaron a Abu Dhabi, Emiratos Árabes, el consejero de Cultura de La Gomera, Juan Alonso Herrera, y la directora de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Arantzazu Gutiérrez. Pasamos al turno de intervenciones y nos remontamos al 30 de septiembre de 2009, donde se reúne en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, el Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, UNESCO, para decidir la inclusión del silbo gomero en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ella estuvieron presentes representaciones tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo Insular de La Gomera, quienes ahora intervienen. Toman la palabra doña Arantzazu Gutiérrez Ávila y don Juan Alonso Herrera Castilla. Señor presidente del Cabildo Insular de La Gomera, excelentísima rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, ilustrísima directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, silbadores, presentes, autoridades y todos aquellos que hoy nos acompañan. Y cómo no, aquí a mi vera, Juan Alonso, como siempre lo hizo cuando nos fuimos a Abu Dhabi. Para mí hoy, en este 10º aniversario, es un momento de reconocimiento a aquel esfuerzo que en su momento se hizo. Y me tengo que remontar al año 2007, donde tuve la oportunidad de llevar la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y entre muchos de los trabajos que se me encomendaron estaba el hacer que el reconocimiento del silbo como patrimonio de la humanidad tuviera un reconocimiento mundial. Una vez que se me encomendó este trabajo, emprendimos una labor de difusión y puesta en valor y la importancia de este bien inmaterial. Cuando tengo que hablar de patrimonio cultural de Canarias, me gusta transmitir su importancia con orgullo y sin complejos, haciendo alarde de la diversidad y de la riqueza de la que contamos, consecuencia de la ubicación geográfica privilegiada que tenemos entre 3 continentes. Esta fue mi máxima a la hora de defender y dar a conocer la singularidad del silbo, patrimonio vivo que ha perdurado desde los aborígenes gomeros hasta nuestros días, que tiene una garantía de futuro y que merecía ser reconocido patrimonio de la humanidad, porque representa la capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno natural, su ingenio para crear mecanismos que faciliten el desarrollo y su sentido estético aplicado a la vida cotidiana. Teniendo esto en cuenta, emprendimos las diferentes acciones con las que pretendíamos conseguir el reconocimiento mundial. Una de las primeras acciones fue la intervención en unas jornadas culturales en Berlín para dar a conocer el silbo gomero. Posteriormente, en Sevilla, en el año 2008, con la celebración del 10º Congreso del SICO, con una presentación en la que expusimos los principales ejes que llevaban al silbo a ser propuestos a tal distinción. Sin embargo, creo que una de las acciones más relevantes que reforzaron la candidatura fue la visita que en el año 2009 realizó el comisario de multilingüismo Leonard Orman a las islas de Tenerife y La Gomera, donde tuvo la oportunidad de conocer el lenguaje silbado en el medio natural, uno de los factores que ha garantizado su supervivencia y que es imprescindible para entender su existencia. Y prueba de ello fueron sus declaraciones reconociendo el silbo como un lenguaje de la Unión Europea. Con esta experiencia disfruté, dando a conocer los valores del patrimonio cultural canario, concretamente del silbo. Manifestación a la que me acerqué de la mano de grandes silbadores,
Isidro Ortiz, que hoy nos acompaña, con Eugenio Daria y con nuestro inolvidable Lino Rodríguez. De los niños y de las niñas que participaban en los encuentros escolares del Silvo y de dos grandes expertos, Ramón Trujillo y Marcial Morera, con los que me encantaba charlar y compartir sus conocimientos en nuestra historia, en esos tiempos de espera, cuando veníamos a la comisión del Silvo en el aeropuerto de La Gomera, y que además fueron claves en la elaboración del expediente. Pero hubieron dos fechas claves que jamás olvidaré. Una, el 19 de septiembre del 2009, cuando entregamos el expediente en el Ministerio de Cultura. Tuve sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de haber cumplido con lo que se me había exigido, pero por otro, el sinsabor de lo que podía ocurrir en Abu Dhabi. Pero, sin embargo, estos días tensos fueron también de optimismo, de ilusión, para que el Silvo fuera patrimonio de la humanidad. Emprendí un largo viaje a Abu Dhabi junto al consejero del Cabildo de La Gomera, en aquel momento de Patrimonio Cultural, Juan Alonso, para estar en una cita el día 30 de septiembre. Curiosamente, no estábamos destinados a estar esa cita. Fallaron el presidente del Cabildo de La Gomera y la consejera del gobierno en aquel momento por obligaciones de agenda, y nos dieron la oportunidad a los que habíamos trabajado de lleno en este expediente. Ese día llegó y la inclusión del lenguaje silbado de La Gomera en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se hizo realidad. Se hizo realidad con el golpe del mazo sobre la mesa, que refrendó y nos dio la alegría y las sensaciones indescriptibles a kilómetros de distancia que te llevan a querer compartir inmediatamente esta gran noticia. El Silvo era reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Curiosamente, dentro de las anécdotas de ese día, que no puedo dejar de obviar, pues tenía que dar el conocimiento primero al presidente del gobierno, pero por causas ajenas a nuestra voluntad se coló una llamada telefónica del programa de Roscas y Cotufas de Kiko Barroso y tuve que dar la noticia de primera mano y que los gomeros y gomeras se enteraran antes que el presidente del gobierno de Canarias. Lo cual pues supuso una crisis de gabinete de prensa en mi dirección general de aquel momento, pero supieron entender que los gomeros y las gomeras se lo merecían, sobre todo por el esfuerzo que habían hecho para que este silbo perviviera a lo largo del tiempo. Hoy, después de 10 años de la declaración de Silvo como Patrimonio de la Humanidad, estamos aquí para homenajear a los que fueron capaces de custodiar esa herencia del pasado, transmitiéndola a generaciones futuras y que han dado posible ese reconocimiento mundial, del que todas y todas nos sentimos orgullosas. Y digo todas y todas porque yo, aunque sea de Reña, soy canaria y como tal también me enorgullezco del patrimonio cultural de nuestras islas. Por eso y por el compromiso de este bello legado que hay que seguir caminando en su puesta en valor como referente cultural, social, etnográfico y lingüístico, porque el Silvo de La Gomera se lo merece, y los silbadores de ayer y de hoy, por ser parte de nuestro patrimonio cultural y por el reconocimiento que rompe fronteras, extendiéndose al mundo entero. No me queda más que felicitarles a todas y a todos los presentes y que están de enhorabuena por ese 10º aniversario y que espero que sigamos continuando la celebración en futuras ediciones. Muchas gracias. Buenas tardes. No estaba previsto que yo estuviese aquí hoy porque estoy convaleciente de salud, pero bueno, hice el esfuerzo, creo que valió la pena. Primero porque el Silvo Gomero me ha perseguido toda la vida, me ha perseguido emocionalmente, me ha dado muchas ilusiones, muchos ratos amargos también. Precisamente estaba hace un rato recordando uno de ellos, que era cuando en este patio de colegio, cuando estábamos en este colegio, nos retrasamos los chicos jugando,
Arriba en la lomada, al final donde está el parador hacia la izquierda, vivíamos mi familia. Y el silbo de mi padre, desgarrador, silbando mi nombre, ¿dónde está? Los pelos se le ponían de punta y salía corriendo sin pensarlo más. O sea que era miedo, pánico y a la misma vez ilusión por esa comunicación rápida que desde entonces ellos utilizaban de esa manera y yo la aprendí de aquella otra. En cuanto a las celebraciones, yo tengo que felicitar a todos y cada uno de los silbadores, no solo los que están aquí, sino a los que no están, también a ellos. Mucho a las autoridades que han hecho posible esto, al gobierno de Canarias que puso en marcha aquel proyecto. Le doy las gracias al presidente del Cabildo de aquel momento por haber fallado, no haber podido ir, por me ha dado la oportunidad a mí de visitar Abu Dhabi aquellos 4 o 5 días que fueron espectaculares en cuanto a tensión y emociones también. Por eso decía que el silbo para mí ha sido un tobogán de emociones. Cuando Aranzazú nombraba el mazo, dando el visto bueno, se me acaban de poner los pelos de punta otra vez, porque fue un momento vivido espectacular, muy bonito. Gracias. A continuación, toma la palabra la ilustrísima señora Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, doña María Antonia Pereira Betancourt. Señor Presidente del Cabildo Insular de La Gomera, señora Rectora Magnífica de la Universidad de La Laguna, silbadores homenajeados en este acto, autoridades presentes, señoras, señores, buenas tardes. Muy agradecida de poder compartir con ustedes este encuentro para poder conmemorar que tal día como hoy, hace 10 años, el 30 de septiembre de 2009, la UNESCO decidió incluir el silbo gomero en su lista de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Con ello reconocía la identidad que la población gomera ya le había concedido como herramienta de comunicación adaptada a la isla, en la que en torno al cambio de era vive una tribu que llega desde el norte del continente africano. Tengo el propósito de alejarme de una intervención convencional y permitirme poner en marcha el engranaje del tiempo para que sus manecillas, a golpe de silbo, comiencen a girar hacia atrás y poder escucharlo en un escenario tan real como imaginario, entre barrancos y bosques, porque no puedo pensar en él sin percibir su utilidad a lo largo de un dilatado tiempo. También, como no, ser consciente del resultado que tuvo el empeño de ciertas personas, algunas de ellas acaban de hablar en este acto, Juan Alonso Herrera, Aranzazú Gutiérrez Ávila, para conseguir que uno de los valores más relevantes de la cultura gomera y canaria disfrute en la actualidad de este reconocimiento mundial. Hoy, este esfuerzo permea toda Canarias, porque este patrimonio mundial se adiciona y a él se suman otros más. Lo que comenzó siendo un primer bien mundial de índole natural ha ido fraguando hasta lograr una numeración con la dureza del diamante. Así es la cultura. Esta isla cuenta además con el privilegio de ser la primera universal por la UNESCO, donde el patrimonio natural y cultural caminan juntos. Garajonay, la laguna, el Teide, el silbo, Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria son los eslabones de esta cadena que ya cuenta con otros aspirantes canarios. Todo ello ha sido posible porque un grupo de personas corrientes ha hecho algo extraordinario. Ha conservado un legado excepcional, una historia hilada con sonidos precisos, con silbidos que comunican. Juan Betecura Alfonso, Antonio María Manrique, José Lajar, René Bernot, Robert Ricard, Buenaventura Bonet, Herbert Nova, Ramón Trujillo, Antonio Tejera, Juan Francisco Navarro Medero, Marcial Morera, entre otros muchos hombres, han estudiado el lenguaje silbado que conservan hoy maestros silbadores, don Isidro Ortiz Mendoza, don Eugenio Darias Darias, y quienes contribuyeron a mantener el silbo vivo en activo, don Sebastián Vera Herrera y David Vera Herrera. Una larga lista de personas que evidencian su alto valor patrimonial, pero también la sintomática ausencia, mejor invisibilidad de las mujeres, quienes no figuran
a lo largo de toda la bibliografía y práctica tradicional del silbo. Esta inexistencia del género femenino no necesariamente significa que no hayan sido protagonistas, sino que no estamos capacitados para verlas y por tanto de reconocer su papel en la conservación y transmisión del silbo de La Gomera. Nuestros ojos están acostumbrados a esta oscuridad de género, en este caso a la muda presencia de las mujeres en la historia de los pueblos. En la actualidad, este ocultamiento no parece ser preocupante en exceso, porque un buen número de ellas lo aprenden, practican, perfeccionan y con ello lo conservan. Lo hemos podido comprobar esta tarde en la entrega de diploma. Probablemente han de silbar con mayor potencia para que advirtamos su existencia, como lo hace Marina Veiga Domínguez, María Vicenta Hernández Jorge, María Elena García Viera y Ariel González Amador. No parece que las cosas importantes requieran que se reseñe su relevancia para ser cierta, pero necesito expresar con rotundidad que esta isla atesora un bien inmaterial de extrema relevancia, uno de los más potentes de las Islas Canarias, y que en función de ello el silbo tiene que seguir identificándose, documentándose, sobre todo las materias que faltan por investigar, como son los aspectos etnográficos y la propia historia del silbo, además de demandar que se continúe ahondando en su preservación, promoción, valorización y transmisión. Es un bien tradicional, extremadamente moderno y actual, pero también muy frágil. Hoy, mañana será historia. Por eso les invito a escribirla con letras mayúsculas, comprometiéndonos para que este día histórico el silbo gomero sea más universal y suene con mayor frecuencia, parejo a la importancia que tienen las personas venerables que han transmitido hasta hoy este ancestral bien. En nombre del Gobierno, nuestro reconocimiento y felicitación. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, colaborará en la creación de la Fundación y cualquier otra figura contemplada por la UNESCO que resulte obligatoria y o necesaria para potenciar el acrecentamiento y disfrute de este patrimonio inmaterial vigente durante siglos en los barrancos, montañas y riscos de La Gomera. Muchas gracias. Excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, doña Rosa María Aguilar Chinea. Queridísimo señor presidente del Cabildo Insular de La Gomera, estimada directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, estimados maestros y maestras silbadoras por ahí, señores y señoras, muy buenas tardes. Como rectora de la Universidad de La Laguna, tengo el honor de dirigirme a este auditorio en el acto de celebración de esta importante efeméride que hoy cumple 10 años. Es sin duda un momento muy especial. Echamos la vista atrás y reconocemos el enorme avance que el silbo ha tenido en esta comunidad y que, lejos de perderse en el olvido, como sucede con tantos otros lenguajes minoritarios, cobra cada vez más fuerza y apoyo institucional. Y es que es un tesoro de esta calibre, no puede desaparecer. Todos y todas estamos convencidos del enorme valor cultural que conlleva el silbo y de las grandes ventajas que supuso en el pasado en medio de un territorio abrupto, aislado y con dificultades de comunicación. Yo misma recuerdo a mi madre, silbadora, cuando me llamaba para comer, y aunque yo no tuve la suerte de aprender a silbar, esa llamada la reconocía. Y si no, los vecinos se encargaban de decirle: tienes que ir para casa. Y es que el silbo gomero muestra la capacidad de innovación que los gomeros y gomeras llevamos en el ADN, porque ante los retos que nos puso la geografía en la que vivimos, supimos ser creativos, romper moldes y crear una herramienta, el silbo, que nos comunica y nos hizo crecer. Por eso creo que en la coyuntura actual de emergencia climática, crisis turística, cambio de modelo económico, globalización, digitalización y ese largo etcétera, los gomeros y gomeras seremos clave y la punta de lanza para resolver muchos de esos grandes retos. Lo hicimos entonces y lo haremos de nuevo. Hoy el silbo gomero es una realidad integrada en la vida de esta isla
Se reconoce institucionalmente y se le confiere el apoyo necesario. Se forma y actualiza a los maestros y maestras silbadores y constituye parte de los contenidos curriculares de los jóvenes estudiantes. Aunque está claro que hoy esta lengua no cumple las funciones de la vida social agraria, muy anterior a la aparición de las carreteras y los sistemas de comunicación, esta circunstancia no invalida el enorme interés que despierta desde el punto de vista científico, histórico, musical y artístico. Por eso, para tratar con rigor el estudio de esta lengua y despojarla de toda tendencia de folclore, la Universidad de La Laguna, a la que me honro en representar, ha ido más allá y aporta a la vertiente científica de este patrimonio inmaterial. Así, en junio de 2018 se creó la Cátedra Científica Cultural de Silvo Gomero de la Universidad de La Laguna, que dota a este genuino lenguaje de los mimbres necesarios para su estudio y conservación. Como dijera nuestro querido presidente del Cabildo, cuando se firmó la constitución de esa cátedra, hace poco más de un año, el silvo gomero es patrimonio de la humanidad y no solo de los gomeros, por lo que nos corresponde al resto de instituciones y a nosotros, como universidad, especialmente, protegerlos y acotarlos, definirlos y caracterizarlos. En definitiva, cuidarlo desde el rigor científico y certificar la formación de los maestros silbadores. Y en ello estamos. Pocos meses después de la creación de la cátedra universitaria, tuvo lugar la primera actuación con el primer curso de formación de maestros silbadores, en el que se abordaron aspectos teóricos y prácticos, dirigido por nuestro catedrático de lengua española y codirector de la cátedra, el profesor Marcial Morera. A él y también al catedrático Amador Guarro Payá, el otro director de la cátedra, agradezco su denodado entusiasmo por revitalizar el estudio del silvo gomero, por dar luz a los aspectos de esta lengua menos conocidos y por seguir contribuyendo a la formación de maestros especialistas en este bien inmaterial. Y también agradezco al Cabildo Insular de La Gomera su confianza en esta universidad, de quien sabe que es un socio fiel y estable, ahora que parece que estos calificativos no abundan. Querido presidente, la Universidad de La Laguna siempre estará para lo que necesiten los gomeros y las gomeras. Muchas gracias. Acabo de pasar el turno del presidente del Cabildo Insular. Luego me disculpe. No fue adrede. No hay ningún inconveniente. Yo sabía que había sido un lapso. Interviene el excelentísimo señor presidente del Cabildo Insular de La Gomera, don Casimiro Curvelo. Mil perdones. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. En primer lugar, permítanme que salude a la ilustre gomera, la excelentísima señora rectora de la Universidad de La Laguna, doña Rosa María Aguilar Chinea, que hoy tenemos suerte, como casi siempre lo hace en todos los actos que la invitamos, de acompañarnos en este maravilloso aniversario a ese bien patrimonial del silvo de La Gomera. También hacerlo a la representante del gobierno de nuestra comunidad autónoma, a la ilustrísima señora directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, doña María Antonia Pereira, y por supuesto a los silbadores que nos acompañan de este lado de la mesa, a los maestros Isidro Ortiz Mendoza, Eugenio Daria, ya son clásicos en el silvo gomero, del mismo modo que también aquellos que inclusive lo siguen ejerciendo todavía hoy de forma activa, a Sebastián Vera Herrera y a su hijo Lito Vera Herrera. También a todos ustedes que nos acompañen. Para nosotros es muy importante porque los bienes patrimoniales se han de preservar siempre en su integridad y en su rigor científico, como acaba de expresar la señora rectora, para que sigan teniendo ese valor y perviva de generación tras generación. Saludos cordiales también a la diputada, al director insular, a los representantes municipales, a los consejeros, consejeras, autoridades militares y a todos. Gracias por acompañarnos de verdad.
Como decía el poeta, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Las verdes hojas que vemos en nuestros bosques, la belleza del color de los frutos y de las flores son lo que son porque hay un tallo que acaba en la tierra y que se hunde en ella para arrancar de allí los minerales de los que viven las plantas. Lo mismo pasa con los pueblos. Las cosas más vistosas que vemos hoy son la consecuencia de unas raíces que se hunden en la tierra del pasado y que alimentan una manera de ser propia, única y excepcional. Hoy se cumplen 10 años de la declaración del Silvo Gomero como bien de patrimonio cultural y material de la humanidad. Hubo mucha gente que luchó para que el Silvo Gomero fuera considerado lo que es un tesoro del mundo, pero antes de ellos hubo mucha más gente que dedicó su vida a conservarlo, y antes de ellos hubo otra gente que lo usó como una parte natural de las vidas, como la única forma de hablarse entre las montañas, lo que expresaba el compañero Juan Alonso cuando su padre le llamaba desde la Lomada al antiguo colegio García Escámez, que estaba donde hoy está ubicado este cabildo insular. Fue un milagro que pasó de generación en generación, un diamante de nuestro pasado que sobrevivió al teléfono, a los móviles y a los siglos. Y tuvimos la suerte de contar con personas que supieron encontrar el valor de un lenguaje único. El 30 de septiembre de 2009 se celebró una reunión de la UNESCO en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes, a 7.000 kilómetros de distancia de donde estamos ahora. Y en esa reunión hubo voces de Canarias que hablaron en nuestro nombre, que se levantaron para defender que el Silvo Gomero debía formar parte del patrimonio de la humanidad. Fue ese día, un mes de septiembre de hace una década, el día en que todos los gomeros supimos que la lengua de nuestros antepasados pasaba a formar parte de la UNESCO y que ésta lo consideraba la verdadera riqueza de la humanidad. Esa fue la flor, el luce fruto del trabajo que había empezado mucho antes. Hay tantas personas que es imposible nombrarlas a todas. Las autoridades canarias apostaron por La Gomera, lo hicieron y lo hacen los presidentes autonómicos y los consejeros y consejeras de educación, la Universidad de La Laguna, todos se pusieron del lado del Cabildo Insular de La Gomera y del Silvo de La Gomera en el tramo final de la lucha por el reconocimiento del Silvo y por su integración en el sistema educativo de nuestras islas. Una vez más, se demostró que cuando se quiere se puede, y que si los canarios somos capaces de trabajar juntos para conseguir nuestras ambiciones, hay pocas veces que están fuera de nuestro alcance. Pero por debajo de las flores y los frutos están las raíces. Es el milagro oculto que hay debajo de todo lo bello y lo bueno, el trabajo de mucha gente. En junio de ese año 2009 vino a Canarias el comisario multilingüismo de la Unión Europea, Leonard Orban, y fue aquí, en nuestra isla, en el alto precisamente de Igualero, cuando escuchó a alguien silbar para que el sonido corriera barranco abajo, y pudo escuchar después la respuesta que le llegaba desde muy lejos. Fue en ese momento, enfrentado a la enormidad de los paisajes de esta tierra, cuando entendió de verdad cómo y por qué había nacido una manera de comunicarse que saltaba por encima de los abismos. La Unión Europea se puso de nuestro lado gracias a visitas como aquella. Pero antes de eso, en el año 1990, la LOCSE abrió la puerta a la incorporación de los contenidos propios de las distintas comunidades autónomas a los currículos educativos. Y a los pocos años, Canarias empezó a incorporar elementos de su propia idiosincrasia y de su historia a su sistema de enseñanza. Y ahí empezó a actuar lo que yo llamo la gran fuerza de las pequeñas cosas, la aplastante fuerza que hace el imparable empuje de la gente anónima, gente como Victoria González Ares, que estaba en educación y que había escuchado hablar del Silvo Gomero por primera vez a Rogelio Botanz en una reunión del programa de contenidos canarios. Fue allí cuando el trabajo, el cariño y el esfuerzo de tanta gente empezó a confluir, como si muchos ríos acabaran desembocando su caudal en un mismo y gigantesco mar, porque hubo multitud de personas que apostaron
y colaboraron por la defensa del silbo gomero. Nombres como el de Lino Rodríguez, que desgraciadamente ya no nos puede acompañar, Isidro Ortiz Mendoza, Eugenio Darias, Ramón Trujillo, Juan José Batista, Marcial Morela, Rogelio Botáns, Adelma Méndez, Amador Guarro, Moisés Plasencia, Aranzuzu Gutiérrez, Juan Alonso, Ramón Correa, Kiko Correa y tantas otras personas que desde un lado u otro trabajaron desde sus diferentes responsabilidades por el silbo gomero, por su defensa como expresión de un legado cultural que no se podía perder. Fue un trabajo que contó con la fuerza de silbadores, profesores, estudiosos de la cultura, amantes de todo lo canario, que en uno u otro momento de la historia dedicaron su esfuerzo personal al milagro del silbo. Por ese entonces, La Gomera ya se enseñaba el silbo como actividad extraescolar y el Cabildo había recogido la bandera para que el patrimonio de nuestros antepasados no terminara muriendo con la muerte física de los últimos silbadores. Incorporar el silbo al currículum educativo no fue una tarea fácil. Hubo que vencer la resistencia de quienes pensaban que se trataba de un fenómeno local, de algo que era solo de una isla. Es verdad que siempre hay gente que no es capaz de ver un tesoro ni aunque lo tengan debajo de las narices, pero lo conseguimos entre todos y entre todas. El silbo era y es un hallazgo cultural, un yacimiento intangible en el que puede entender y conocer una parte de la historia de nuestros antepasados, un lenguaje articulado que antiguamente se aprendía en el seno familiar, que se usaba para resolver problemas y se aprendía como se aprende la lengua materna. En 1997, el Parlamento de Canarias aprueba una proposición no de ley para la introducción del silbo como asignatura en el sistema educativo de nuestras islas. Ya el año 1999 se incluyó en el primer ciclo de la ESO como asignatura de lengua castellana y de literatura. En el año 1918, el pasado año, ya se incorporó el segundo ciclo de la ESO para impartir el silbo. Y en el año 2019, este mismo año, se amplía la posibilidad de que el silbo gomero se imparta en otros colegios de Canarias a petición de los mismos. Y es verdad que también en el año 2018, como señalaba la señora rectora, se crea la Cátedra Científico-Cultural del Silbo de La Gomera entre la propia universidad y el Cabildo, que es un acicate y un elemento fundamental para la divulgación y la preservación de los valores de este bien patrimonial desde el punto de vista científico y académico. El silbo es un patrimonio cultural que se extiende desde los aborígenes de La Gomera hasta nuestros días. Ha sido capaz de resistir el paso de los siglos y el desarrollo de nuevas tecnologías. Tenerlo intacto es un valor similar a los mayores descubrimientos fósiles y restos del pasado en las entrañas de la Tierra. Es parte de nuestra historia y merecía ser reconocido como patrimonio de la humanidad porque representa la capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno natural, su ingenio para crear mecanismos que faciliten el desarrollo y su sentido estético aplicado a la vida cotidiana. También el Cabildo en el ámbito insular tiene en funcionamiento el aula insular del silbo, que es el que permite a todas aquellas personas que teniendo interés para aprender el silbo y no lo pudieron hacer en la escuela, lo puedan hacer en el aula insular del silbo y la divulgación y conservación del mismo modo que la creación de la Comisión Insular de la que es participada el Gobierno de la Comunidad Autónoma, la Universidad y el Cabildo de La Gomera. Hoy habitamos, es verdad, un mundo en el que consumimos las mismas marcas, vestimos las mismas ropas casi y vemos las mismas películas y series de televisión. Las diferencias entre unas sociedades y otras se van diluyendo en una cultura común. En ese poderoso empuje hacia la globalización corremos el peligro de perdernos a nosotros mismos. Podemos acabar olvidando de dónde venimos y quiénes somos, olvidar nuestras raíces, que sería tanto como renunciar a nuestro carácter. Un gomero, un palmero o un guerreño son como son, con sus ricos matices y tradiciones propias, porque devienen de sus antepasados. Todos estamos unidos por una historia que en buena parte es común, pero ese gran río del pasado tiene pequeños afluentes que son las crónicas de cada uno de sus pequeños pueblos.
de la vida de las personas que comparten las experiencias buenas y malas sobre el mismo territorio común. Sinceramente, me siento orgulloso de ser gomero, y lo digo sin ninguna vanidad ni provincianismo. No somos mejores que nadie, pero tampoco peores. Somos distintos, pero solo en aquello que atañe a las raíces y afecta al color de nuestras flores. Me siento orgulloso de que mi pueblo, La Gomera, haya conservado un lenguaje que le viene de los aborígenes y que habitaron nuestros bosques antes de la conquista y que ha llegado hasta nosotros, y de nuestras alfareras y de nuestras tradiciones y nombres que nos recuerdan acontecimientos del pasado lejano o reciente. Y también me siento orgulloso de haber entregado hoy, junto a los presentes, el título habilitante que ha creado la Cátedra del Silbo de la propia Universidad de La Laguna, para poder impartir los cursos con el rigor científico y académico en cualquier lugar de la geografía de Canarias, y a todos esos jóvenes, tanto chicos y chicas silbadores, que van a mantener vivo para las próximas generaciones este bien patrimonial, a los maestros y a todos aquellos que lo hacen posible. Hoy me siento también orgulloso porque la tradición del silbo seguirá viva. Será un legado que dejaremos a nuestros descendientes y que estos transmitirán a los suyos, reconociendo a nivel mundial y conservando y cuidado por todos nosotros, porque en suma los mayores y grandes sueños no son imposibles de conseguir si todos nos ponemos de acuerdo para luchar por ellos. Creo que el mejor ejemplo son los que hoy van a recibir el homenaje por esa dedicación al silbo. Y termino, querida rectora, diciéndote también que La Gomera, que es tu casa porque es tu isla de nacimiento, pero que La Gomera, el Cabildo Insular de La Gomera, seguirá cooperando con la Universidad de La Laguna como lo ha hecho siempre. Hoy con mayor interés, porque indudablemente tú estás más cerca que cualquier otro rector, porque vives La Gomera con intensidad. Ese mensaje también lo quiero hacer llegar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a través de su Directora General de Patrimonio Cultural. Muchas gracias. Ahora sí, como avanzaba hace unos minutos, a continuación, con motivo del 10º aniversario de la declaración del Silbo Gomero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y conforme a la decisión adoptada por la unanimidad del Pleno Corporativo del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera en la sesión ordinaria celebrada el pasado día 20 de septiembre de 2019, procedemos a la entrega de los reconocimientos a los silbadores homenajeados al silbo vivo en nuestra isla. Valle Gran Rey, 13 de junio de 1947, año de la seca en el municipio. La conocida como la Guerra del Agua hace referencia a un conflicto por el uso y gestión de este recurso. Toda una comunidad, la constituida por los regantes de Guadá, fue capaz de rebelarse contra la injusticia para defender sus derechos tradicionales sobre el agua de riego que los terratenientes locales habían alterado unilateralmente en su propio beneficio. El silbo gomero fue parte de los testimonios orales que nos dan cuenta de lo sucedido, siendo las mujeres las que marcharan hacia las tornas ante el temor de que metieran presos a los hombres mientras estos estaban por las orillas y no bajaban al barranco. Desde allí se las oía silbar. El silbo gomero en Valle Gran Rey suena a agricultura y pesca, a pequeñas barcas fondeadas en el muelle e interminables bancales encaramados en las laderas de Guadá. Aun cuando no había carretera, el silbo servía para comerciar y fomentar el trueque. Pescado, papas, plátanos o legumbres se cambiaban desde las Sayas o Arure con la zona baja del municipio.
Subamos a ese roque y silbemos fuerte y alto, como decía el poeta Pedro García Cabrera. Echemos la mirada atrás, hacia la infancia. Nos daremos cuenta de que los barrancos y caseríos de La Gomera hicieron que el silbo fuera necesario y se convirtiera en un lugar donde se mantuviera y perviviera cuando estuvo a punto de convertirse en silencio. Chipude tiene el mérito de ser el centro de la isla desde donde el silbo consiguió despertar de su muerte prematura. Es tierra de silbadores como don Isidro Ortiz, maestro de maestros, pastor de lenguas olvidadas y gomero bañado en oro. Lo recuerdo el primer día que di la clase, y en aquel colegio. Oigan, muchachos, claro, yo lo sabía, estaba jugando. Yo vengo aquí a enseñar algo, a ver quién quiere aprender. La gente puede hablar con el silbo. Yo sé silbar. Y sé hablar con la gente de mi edad, la gente mayor. Entonces yo quiero enseñarles a ustedes para que ustedes aprendan también a comunicarse y a hablar con el silbo. Cuando yo llegaba a casa me sentía ilusionado y con esperanza, y a lo largo de mucho tiempo lo eché mucho de menos y todavía lo estoy echando, pero al lado de esa gran pena llevo la satisfacción de haber dejado una siembra hecha que me ha hecho feliz. Desde la fortaleza se mira a la dama y al cercado, y en la profundidad de sus barrancos aún se escucha un silbo que llama a la comida, al médico o al aviso de que la Guardia Civil está cerca. En tiempos de oscuridad y penuria, el silbo salvó tantas vidas como el rico grano que se cultiva en sus tierras. El silbo de Vallehermoso cubre una tierra de sacrificio y sueños donde, gracias a las enseñanzas impartidas en los colegios, su presente está más vivo que nunca. El Cabildo Insular de La Gomera, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la conservación y difusión del silbo gomero a través de la enseñanza a los más pequeños y jóvenes, garantizando así la supervivencia de nuestro patrimonio cultural, hace entrega de manos del señor presidente don Casimiro Curbelo del reconocimiento al maestro silbador don Isidro Ortiz Mendoza.
Toma la palabra para agradecer el reconocimiento el maestro silbador don Isidro Ortiz Mendoza. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, señores. La verdad es que esta noche me siento la más de orgulloso y de satisfecho. Este premio que aquí recibo ahora, quiero compartirlo con todas aquellas personas que desde el primer día que empecé en los colegios a impartir estas clases, me dieron la mano, me acompañaron, me ayudaron a cruzar puertas y barreras hasta ponerlo a ser patrimonio de la humanidad. ¿Quién me lo decía? ¿Quién me lo diría el día que empecé a impartir estas clases? Ni remotamente lo soñé. Pero bueno, todo llega cuando el género es bueno y cuando el género lo merece. No doy el nombre de toda aquella gente, porque son muchos y se me puede quedar alguien. Hoy quiero agradecer al Cabildo de La Gomera, al señor presidente del Cabildo, a todos los que han tenido la inquietud de hacer algo relevante por el silbo de La Gomera. Hoy estamos celebrando el 10º aniversario, llegamos a tiempo, ojalá que se celebren muchos más y que yo los vea también. Y por otra parte, quiero reflejar aquí la alegría que yo sentí en el Colegio de la Lomada de San Sebastián el día que el silbo se declaró Patrimonio de la Humanidad, y Aranza, que está aquí, me llamó con su propia voz para decirme: Isidro, el silbo fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Gracias, Aranza. Contigo quiero compartir también este premio. Y con todos ustedes, señores, muchas gracias. Agulo, inmenso mirador teñido por el verde de sus cultivos, un pueblo cuidado con mimo y esmero, de calles empedradas y casitas de cuento bien remozadas y restauradas. El silbo en este municipio siempre fue el lazo de unión para comunicar sus caseríos. Grandes maestros forman parte de la historia del silbo en el municipio. Hacer mención al maestro Lino Rodríguez es recordar toda su riqueza y su valor. A él le debemos gran parte de las historias, hoy en día contadas. A la hora que falleciera la persona, a esa hora habría que cantar la voz de entierro y anunciar a la hora que iba a ser el entierro al otro día, para que la gente, había mucha gente que estaban trabajando y eso que tenían que asistir al entierro, pues dejaban de ir a trabajar.
¿Quién sabe si Cristóbal Colón llegó a La Gomera siguiendo el rastro de un silbido? Quizá sus barcos atracaron en la bahía de la villa persiguiendo un sonido. En los centros escolares se enseña el silbo, desde pequeño, y también se dan cursos de silbo. No es una moda pasajera, es una necesidad del gomero de mantener vivas sus tradiciones. Los visitantes, su principal fuente de riqueza, puerto de entrada y salida, el día a día es ajetreado y el silbo se ha convertido en un elemento más del patrimonio gomero, mostrado a quienes nos visitan. Exhibiciones, concurso, muestras y un sinfín de excusas hacen que el silbo permanezca vivo todos los días. Una demostración de silbo bien hecha y que los turistas vayan con una idea clara de lo que es el lenguaje silbado, hay que hacer lo siguiente. Lo primero de todo es decirle de dónde viene el silbo y desde cuándo está el silbo aquí en la isla. Luego, lo siguiente es decirles cómo se comunican dos silbadores. Una vez hecho eso, lo siguiente sería pues silbarle algunas palabras para que ellos ya vayan captando lo que es el sonido del silbo. Palabras sencillitas, buenos días, ven para acá un momentito, en fin, mensajes cortitos y sencillitos. Cuando un gomero oye silbar por su nombre, por su apellido o por su apodo, y ese fuiu se apodera de la isla completa. Pues que sepan ellos que es un lenguaje muy reducido y que es muy difícil de entenderse. Por lo tanto, para poderlo entender, nosotros tenemos que repetir los mensajes a base de preguntas y respuestas hasta que ya está el mensaje escogido, ¿no? por el receptor. Hay sitios cuyo encanto reside precisamente en la vida de antes, en aquella donde el silbo sigue tan vivo como hace décadas. Y colorín colorado, este cuento no, se ha acabado. El Cabildo Insular de La Gomera en reconocimiento a toda una vida dedicada a la conservación y difusión del silbo gomero a través de la enseñanza a los más pequeños y jóvenes, garantizando así la supervivencia de nuestro patrimonio cultural, hace entrega de manos del señor presidente, don Casimiro Curbelo Curbelo, del reconocimiento al maestro silbador, don Eugenio Darias Darias. Toma la palabra para agradecer este reconocimiento el maestro silbador don Eugenio Darias Darias. Señor presidente del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, señora rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, señora directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, amigos silbadores,
Nos acompañan también aquí la señora Aranza Gutiérrez, directora general de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, y el señor don Juan Alonso Herrera Castilla, consejero de Cultura y Deportes del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, cuyo cargo ostentaban cuando nuestro silbo gomero fue proclamado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en la ciudad de Abu Dhabi. Autoridades, amigos, amigas, señores, señoras, muy buenas noches. En primer lugar, felicitar a mis compañeros manejados y también agradecer al excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera el que se nos haya hecho este reconocimiento, del cual me siento profundamente orgulloso. Este acto que hoy celebramos se lo quiero dedicar también a todos aquellos silbadores que hoy no están aquí con nosotros y también a todos aquellos que nos han dejado para siempre. Me llega a la mente la persona de nuestro gran maestro silbador, don Lino Rodríguez, que hace muy poco que ha fallecido. Y es que si no fuera por todos estos silbadores que hicieron que nuestro silbo no desapareciera, nosotros hoy no hubiésemos obtenido este reconocimiento, cosa que debemos agradecer. Este homenaje me da muchas fuerzas para seguir trabajando en pro de este patrimonio que tenemos los gomeros. También quiero agradecer el trabajo de los profesores universitarios de La Laguna, don Ramón Trujillo, don Marcial Morera, don Pepe Juan Batista y el director de la cátedra, Amador Guarro. Quiero tener unas palabras para animar a los jóvenes a que sean capaces de transmitir este lenguaje a las nuevas generaciones y no desfallezcan ante las adversidades. Pues un pueblo que no reconoce su tradición, su cultura y su antepasado, al final queda en el olvido. Porque esto es una labor de gran fondo, paso a paso, logro a logro. No es fácil y a veces podemos desfallecer, pero al cabo del tiempo nos damos realmente cuenta de todo lo que hemos conseguido. Recuerdo una anécdota para mí muy importante cuando llevamos al comisario europeo de multilingüismo a la Plaza de Igualero, donde tenemos el monumento al silbo, y vio el paisaje, los profundos barrancos, las escarpadas montañas, y dijo esta: ahora entiendo yo la necesidad de comunicación en este territorio tan abrupto y accidentado. Este dato es fundamental. La orografía de La Gomera es el origen del silbo en esta isla y no en otras. Quiero aprovechar este momento para hacerle una petición a las autoridades. ¿Para cuándo un aula de interpretación del silbo de La Gomera? Considero que sería muy interesante para cualquier persona que nos visite poder escuchar el silbo y conocer su trayectoria. Por último, pedirle a las autoridades aquí presentes que desde los puestos que ocupan velen, defiendan e impulsan al silbo de La Gomera y sean capaces de mantener este patrimonio en el lugar que les corresponde. No me quiero extender mucho más, solo quiero agradecer a todos los presentes el acompañamiento aquí esta noche y termino con un lema que un día se me ocurrió haciendo un trabajo sobre nuestro lenguaje silbado, y es el siguiente: La Gomera es silbo, el silbo es de La Gomera. Buenas noches y muchas gracias. Las primeras noticias que se tienen del silbo gomero en el municipio de Hermigua vienen de la mano de René Biernouth, un médico y antropólogo francés que viajó a las Islas Canarias en torno al año 1876. Al fin llegamos a la cumbre de la Carbonera. El descenso a Hermigua se convirtió en un verdadero paseo. El camino pasaba bajo la fresca sombra y había algunos barrancos pequeños que debíamos cruzar.
Parecía, después de la dura subida, que se habían puesto ahí solo para que adornasen el paisaje. Junto a mi acompañante y mediante el silbo, que en esta isla sustituye al telégrafo, se les informó a los habitantes de mi llegada. No entendí lo que mi acompañante en su conversación en la montaña silbó hacia el pueblo. Más tarde comprendí que el mensaje no había sido otro más que yo era médico. Muchas personas salían a nuestro encuentro para que les diagnosticara. Recordar el silbo gomero en Hermigüe es echar la vista al pasado, recordando los acontecimientos del municipio, antes y después de la conquista. El silbo estuvo presente en este municipio desde época aborigen, siendo este cantón, Mulagua, donde Autacuperchi vivía y desde donde partió a participar en la rebelión de los gomeros. La orografía escarpada y los innumerables aprovechamientos agrícolas que se han desarrollado en él han tenido al silbo como herramienta esencial de las labores diarias de la tierra. El silbo corría desde las partes altas hasta el fondo del valle, anunciando noticias y solucionando problemas cotidianos. Alajeró, tierra del cereal y el pastoreo. El silbo sigue presente en este municipio, viviendo y perviviendo entre familias que han hecho de estas labores su modo de vida y donde el lenguaje silbado es una herramienta más de trabajo con la que a día de hoy se comunican sus pastores. Lo del silbo todavía hoy lo tenemos aquí a la orden del día, lo usamos todos los días. Desde chiquitito que principié a silbar con mis abuelos, porque estamos en el campo y en el campo hay que utilizarlo todos los días para llamar por cualquier persona, para silbar a un perro, para silbar a un animal, para cualquier cosa. Del secano campo que da el mejor cereal de la isla y los mejores pastos para el ganado. De San Lorenzo a Arguayoda se escucha silbar a los pastores que hacen uno de los mejores quesos de La Gomera. Cada palabra silbada es como una llamada al almuerzo o la cena, un aviso de los pormenores del día a día. Dicen que desde la montaña de Tagaragunche los antiguos silbaban a lo más profundo de la costa. Por allá, por Antoncojo o por Targa, las paredes rocosas retumban el eco del silbo. Quizás el barranco de Imada es de los más profundos, convirtiendo sus laderas en el lugar que los silbadores usaban para llevar su mensaje por Alajeró.
Cabildo Insular de La Gomera, en reconocimiento a la labor desarrollada durante años en pro de la conservación del silvo gomero como ejemplo vivo de nuestro patrimonio cultural, hace entrega de manos del señor presidente don Casimiro Curvelo Curvelo los reconocimientos a los silbadores don Sebastián Vera Herrera y su hijo David Vera Herrera. Toman la palabra para agradecer los reconocimientos los silbadores don Sebastián Vera Herrera y su hijo don David Vera Herrera. Buenas tardes. Y nada, agradecer el homenaje al excelentísimo Cabildo y al presidente. Y gracias, espero que esto no se pierda y que se recuerde. Buenas tardes, señores. Darle las gracias al señor presidente y a toda la gente que está acá, a todas las autoridades, a toda la gente que está ahí, y que se cuide el silbo que no se pierda, porque sí se está enseñando. Pero el campo y la agricultura se está quedando sin el silbo en esos cabezos, que la gente se está marchando y no queda nadie en el campo ya que lo esté utilizando. Y es una pena.
Con esta muestra de silbo damos por concluido este acto, no sin antes agradecerle nuevamente vuestra asistencia, vuestra comprensión y vuestro apoyo, indudablemente a lo que supone preservar este bien patrimonial. Enhorabuena de nuevo para todos y muchísimas gracias. De esta manera concluimos este acto institucional, no sin antes recordarles que a continuación, en el hall de lo que es la sala en la que nos encontramos, estamos todos cordialmente invitados a un brindis que se servirá a la entrada del salón. Cada una de las islas que componen nuestro archipiélago tienen sus peculiaridades y cada una es en especial para ellas. Y cuando fijamos la atención en esa especialidad, en La Gomera, entre otras, resalta el silbo gomero, brincando de barranco a risco, hoy y siempre, gracias al trabajo y al esfuerzo de muchas personas, como don Isidro Ortiz, Eugenio Daria, también don Sebastián Vera y don David Vera. Ese lenguaje de incalculable valor lingüístico y cultural seguirá vivo para todos como patrimonio inmaterial de la humanidad, como su verdadero nombre, que nada ni nadie podrá cambiarlo, silbo gomero. Muchas gracias a todos por su asistencia y muy buenas noches a todos.